y que nosotros muchas veces le abrimos la puerta a que esos demonios entren a nuestra vida. Así es. Entonces ministramos muchas veces no con la presencia de Dios, ni con la unción, sino bajo el conocimiento de Dios. Amén, Dios le bendiga, Dios le guarde, familia hermosa. Estamos agradecidas de Dios de que ustedes nos hayan prestado sus oídos. Estamos tan contentos de este privilegio de ministrar sus hogares, sus casas, y que ustedes le tengan la confianza a esta plataforma para ser bendecidos. Le habla su hermana y amiga Madeline Ortiz, y hoy estoy acompañada de una tremenda mujer de Dios que yo sé que va a bendecir sus vidas, y es en la parte que hoy vamos a tocar, la parte de la administración, el crecimiento espiritual, lo que Dios hace. También esa parte del proceso del crecimiento, cuando nos levantamos, cuando caemos, pero no le voy a dar tantos detalles. Primero yo quiero que ella se presente y que salude a la audiencia. Dios te bendiga, amada. Amén, Dios te bendiga más. Mi nombre es Carolyn, amén. Como ya dije, en la próxima me congrego en la iglesia Anclas de Vida, mi pastor Rodolfo. Amén. Amén. Carolyn, tenemos un tema bien interesante donde mucha gente tiene que ser edificadas, y vamos a hablar tocante. Estuviste hablando de tu experiencia, tu testimonio. Me gustaría que tú hagas un pequeño resumen de lo que hablaste, para que las personas que no han visto la primera parte vayan, la busquen y se identifiquen con este testimonio, que va a ser de muchísima bendición. Antes de que pasemos en la etapa donde ya Dios te transicionas y comienzas, como decimos aquí en el buen dominicano, a volar por los aires. Entonces, nada, vamos el escenario del Espíritu Santo a través de tu persona. Amén. Amén, amén. Bueno, en el próximo video, cuando estaba hablando, hablaba sobre lo que es tener un encuentro con el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Ese encuentro que yo tuve con Cristo me llevó a lo que era un desierto. En ese desierto, ahí empecé a lo que era conocer a Dios. Y conocer verdaderamente que nosotros tenemos que ser, cuando venimos a Cristo Jesús, no podemos quedarnos de que ya somos santos, sino que Dios tiene que empezar a lo que es hacer una liberación dentro de nosotros, de actitud, de comportamiento, cosas del pasado, porque todo eso que yo tenía fue lo que causó, o sea, el pasado fue lo que causó todo lo que yo tenía, lo que era la raíz de amargura, vivir todas esas situaciones que yo viví, hizo que se alojara en mi corazón lo que eran demonios, espíritu de falta de perdón, raíz de amargura, desprecio, rechazo, y lo que era el espíritu también de suicidio, que también me perseguía en esa misma batalla que yo estaba viviendo. Pero ahí, en ese proceso de liberación, pude conocer lo que era verdaderamente el Espíritu Santo. Wow. En la vida mía. Tremendo. Eso es una experiencia extraordinaria. Nosotros que tuvimos ese privilegio de tener esa intervención, nos damos cuenta de que la presencia de Dios es real, y que transforma, y que nos quebranta, y que nos levanta para que podamos ser útil en su obra. O sea, vemos a un Dios que está restaurando a Carolyn, pero a un Dios que no solamente te está restaurando a ti, está restaurando a una generación en ti, está restaurando a Amén. Miles de personas en ti, que tú no lo podías entender en el momento, sino que muchas personas pasaron por esa situación. Entonces luego Dios comienza a llamarte en el ministerio. Ya queremos saber de esa parte, tus experiencias, tu momento de acercarte a Dios. Primero nos hablaste del proceso de crecimiento, que fue donde comenzaste a fortalecerte en el Señor, ¿verdad? Háblanos de ese proceso donde comenzaste a alimentarte. Ya te despegaron, vamos a decir, las escamas, ya las heridas Amén. fueron suturadas, ya tienes un proceso de sanidad casi terminado. Y Dios comienza a alimentarte para que comiences a dar a otros de lo que te han entregado. Háblanos de esa etapa. En el mismo proceso de liberación, Dios me iba alimentando, porque el Señor, dice las Escrituras, le dijo a este hombre que si el que no nace de nuevo, o sea, no puede entrar al reino de los cielos. Y el Señor, cuando le da esta palabra,
el Señor le dijo, pero ¿y cómo puedo yo? O sea, Él le dice, ¿cómo puedo yo entrar al vientre de mi madre siendo ya yo grande? O sea, Jesús lo que le estaba haciendo entender a él la importancia de ser niño ante los ojos de Dios, o sea, reconocer que somos niños para nosotros verdaderamente lo que es entrar a lo que es una relación con Dios en la vida nueva que uno tiene con Cristo Jesús. Entonces, en ese proceso, el Señor me enseña lo que es ser una niña. En ese proceso de mi niñez, vamos aprendiendo a leer espiritualmente. Dios me empieza a hablar a la luz de la Biblia, porque mi liberación no vino simplemente, Dios me dijo, tengo esto, Dios me llevaba también a la palabra. Cuando Él me habló sobre lo que era esta historia, Él me dice que el que no entra, para entrar al reino de los cielos, el que no entra, me siento como... Sí. Cuando Jesús... El que no es un niño, como un niño, no va a poder entrar, no va a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando el Señor empieza a tratar conmigo eso, para mí era difícil esa situación, porque con arrogancia nosotros no vamos a poder entrar al reino de los cielos. No. Y en mí se forjó una arrogancia con respecto a ya lo que el Señor estaba haciendo en mí. O sea, y estaba utilizando mal lo que ya Dios estaba haciendo en mí. Entonces, cuando Jesús viene y trata conmigo lo que era la arrogancia, lo que estaba haciendo en mí, porque yo entraba a la presencia de Dios tan fácil, tan genuinamente, tenía un diálogo con el Espíritu Santo y no salía vacía de ahí, porque todo el que va a Cristo Jesús tiene que salir con algo. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, que si tú vas a la oración y tú sales vacío, y tú no sales de ahí con una palabra del cielo, pues todavía hay algo que no está marchando bien en nosotros. Hay un bloqueo, y ese bloqueo nosotros tenemos que ver qué era. Entonces, yo veía que yo no estaba entrando a la presencia de Dios como yo entraba. Entonces, yo le pregunté al Señor, pero ¿y por qué? ¿Qué fue lo que yo hice? Porque yo no estoy entrando a la presencia tuya como yo entraba, genuinamente, sanamente, porque ahí es que vino la arrogancia a mi vida, como con respecto a yo no darle un buen uso a lo que Él me había dado. Al yo no darle un buen uso a lo que el Señor me había dado, no... La arrogancia entra después que comienzas a ejercer lo que Dios te entregó. Sí. Estamos hablando que estabas prácticamente ya en el ministerio. Sí, estaba en el ministerio. Y dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia. Dios mío. No, porque a veces nosotros creemos que estando dentro de la iglesia, nosotros creemos que nosotros nos van a operar todos esos espíritus. Por eso hago la salvedad, porque hay muchas personas que están ciegas tocante a esto. No, nosotros, mira, en mí entró una arrogancia, pero era por todo el daño que me habían causado dentro del... Vengo con problemas del mundo. Estoy pasando por un proceso de liberación. Dios me está usando aún estando yo por dentro desbaratada. Pero yo sabía que yo tenía todo eso malo, porque lo importante es tú reconocer verdaderamente lo que tú tienes malo. Y si tú reconoces, Dios no va a dejar de darle una palabra a una persona por lo que tú creas que tú tienes mal. Dios como quiera lo va a hacer, porque Dios está haciendo el trabajo. Sí. Entonces, en ese proceso de que Dios está haciendo esa liberación en mí, también Él me usaba. Pero en mí estaba esa arrogancia, que fue que yo empecé a saber que tenía esa arrogancia, fue al junto de ver todo lo que me empecé a poner arrogante, aún Dios me usaba. Entonces Dios dejó de usarme. Se apartó. Sí, ¿Cómo identificaste esa ausencia? Porque hay personas, es bueno, me encanta que tú marques este punto. ¿Sabes por qué? Porque aunque suene cruel, hay muchas personas ungidas sin unción y ministros ministrando la presencia sin Dios estar presente. Y hay momentos que eso no pasa y no nos damos cuenta cuando la presencia se fue. ¿Cómo identificaste que hubo una desconexión de tu espíritu con el Espíritu de Dios? Cuando yo iba a la oración, yo iba y sentía que alguien me estaba esperando, pero ya yo iba y sentía que nadie estaba ahí. Ya yo iba
y nadie estaba, yo no sentía ahí absolutamente nada. Wow. Entonces, cuando yo veo que yo no siento nada, no sentía presencia, yo no sentía ni cuquilleo, yo no sentía administración, yo no sentía nada. Entonces, ahí es que viene donde yo le pregunto a Dios, ¿qué fue lo que yo hice mal? ¿A dónde fue que yo fallé? ¿Por qué yo no siento tu presencia? El Espíritu Santo entonces cuando yo le hice esa pregunta, el Espíritu Santo me reveló por lo que Él se había apartado de mí. ¿Cómo vino la revelación? ¿A través de un sueño? No, ahí mismo. Él me contestó ahí mismo, el Espíritu Santo. Cuando yo le hice la pregunta, sí, Él me contestó. La arrogancia. Wow. ¿Escuchaste esa voz audible? La arrogancia. Entonces entra el proceso, ya estamos hablando de que ya Dios había trabajado contigo el perdón, había trabajado contigo el resentimiento y todo eso tú lo habías superado. Sí. Y ahora entró algo en ti que quizás tú desconocías y tienes que entrar en otro proceso de liberación. Háblanos de ese proceso. Entonces, en ese proceso de liberación donde empecé a ser arrogante, el Espíritu Santo se aparta de mí. En el proceso del Espíritu Santo se aparta de mí, ya yo no hablo, yo no ministraba de acuerdo a lo que yo estaba viviendo, sino de acuerdo a mi experiencia. Y no es lo mismo tú ministrar de acuerdo a una experiencia, a tú ministrar de acuerdo a la revelación, porque cuando tú ministras bajo la revelación de Dios, todo lo que tú vas a hablar es pan caliente que viene del cielo. Ya tú no estás hablando de experiencia y yo ministraba bajo lo que ya yo, bajo el conocimiento que yo tenía. Entonces, al yo sentirme sola y vacía, ahí fue que yo me empecé a estudiar lo que es cómo personas están ministrando bajo experiencia, bajo estrategia que Dios le dio, porque Dios nos enseña, nos da estrategia, cómo ministrar, cómo operar. Entonces, bajo esa estrategia era lo que yo ministraba. Entonces, eso no quiere decir que el Señor, o sea, yo sabía que estaba pasando por esa situación, pero el Señor aún me decía, dale la palabra, Carol, porque era que yo no quería dar la palabra. Por la condición en la que yo me encontraba, de que yo sabía que Él no estaba conmigo como estaba. Lo que ya el conocimiento que yo tenía y la experiencia era que Dios anda con uno. Dice que si decimos que andamos en el Espíritu, vivamos también en el Espíritu. Y yo no sentía que yo vivía en el Espíritu, pero ni tampoco que yo andaba en el Espíritu. Y eso me hizo a mí lo que es empezar a preguntarle al Espíritu Santo cómo yo puedo ser libre ahora de eso para que Él pueda operar en mí sensiblemente como Él lo hacía antes y yo no tener que entrar a su presencia con tanta guerra, porque era que yo entraba a la oración fácilmente y no tenía batalla ni nada. Entonces en un momento me siento que no puedo orar, me debotezo, me da sueño, me siento incómoda, la carne está operando. Pues entonces, al estar la carne operando tanto más que el espíritu, entonces ahí fue que viene eso en mí donde me desanimé. Me desanimé y dije, no voy a seguir ministrando, no voy a seguir hablando de parte tuya, porque yo reconozco ya que te fallé, pero tú me dejaste sola como quieras. Entonces, ¿de qué sirve que yo ministre de una palabra o vaya hacia un culto si cuando yo venga de ese culto van a venir 7 demonios más fuertes a acabar conmigo en mi casa? Esa era la conversación que yo tenía con Dios, pero el Espíritu Santo me contestaba inmediatamente y me hacía entender las partes que era que Él estaba trabajando conmigo. Porque tú sabes que hoy en día está pasando un sistema con nosotros los cristianos, que Dios te ministre un versículo, eso no quiere decir que ese versículo tú lo vas a sacar a la luz de una vez. Ese versículo tiene un tiempo. Ese versículo Dios tiene que enseñártelo, pero también esa historia Dios tiene que enseñártela, capacitarte. Entonces, a veces Dios me daba versículos y yo lo sacaba a la luz de una vez, me daba historia y yo la sacaba a la luz de una vez. Y no era para ese tiempo, era para enseñármelo a mí, capacitarme a mí y hacer conmigo, con ese versículo, como que si yo estuviera viviendo esa historia o ese verso. Entonces, eso es algo que nosotros, cuando hacemos las cosas y no la estamos siendo dirigida por el Espíritu Santo, aunque quizás tú no estés haciendo, vamos a decir, no estés fornicando, no estés adulterando, no estés hablando mentira, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no se aparte. Él se puede apartar porque tú no estés escuchando la voz de Él, porque la voz de Él es lo que te va a ayudar a ti a hacer verdaderamente lo que Él quiere que tú hagas y el propósito por el cual Él quiere que tú lleves, sea la palabra, lo que sea que Dios te mande a hacer. Eso es lo que yo en el transcurso del proceso iba entendiendo.
Sí, entonces te tocó aprender, direccionado por el Espíritu. Esa es la mejor enseñanza, que sea direccionado por el mismo Espíritu Santo. Entonces, luego que se te revela que pasaste por un proceso de arrogancia, cuando entraste en tu proceso de liberación, ¿qué tiempo duró? Duró un tiempo también largo, porque yo no quería someterme a los requisitos que el Espíritu Santo me estaba pidiendo. Mira, cuando la arrogancia tiene un hermano, y es el orgullo. Y la arrogancia y el orgullo no nos ayudan absolutamente a que nosotros podamos sentir la unción de Dios en nuestra vida. Cuando yo entro en ese proceso, fue un proceso donde yo tenía que venir al mismo Señor a libertarme de nuevo, porque no tenía personas que me ayudaran lo que era una liberación. Como por ejemplo, un predicador, un ministro, un evangelista viene a ti a darte una palabra específicamente que te mandó el Señor. En esa palabra que te manda el Señor está ministrando a tu vida realmente lo que tú tienes malo y lo que tienes oculto. Pero no hay nadie que me diga a mí lo que yo tengo malo ni tengo oculto, entonces yo tengo que ir a Dios. Entonces, al yo ir a Dios, viene el Señor con su presencia a romper esa cadena, pero para Dios poder venir y tú poder conectarte con Él, tú tienes que pasar un proceso, una metamorfosis, que yo no estaba dispuesta a pasarla, porque yo tenía una costumbre donde yo quería agua y bebía, estaba ahí mismo el agua. Al Dios acostumbrarme a mí, que todo el tiempo que yo iba, Él estaba, cuando Él me entró en ese proceso de libertarme de la arrogancia y del orgullo, de nuevo, ya yo no tenía el agua ahí. El agua no estaba ahí para poderme alimentar, porque era más difícil ahora para yo poder codificar, poder conectarme con Dios nuevamente, era demasiado doloroso. Entonces yo no estaba dispuesta a volver a pasar de nuevo por el proceso de pedir perdón y reconocer verdaderamente con quién fui arrogante, porque cuando tú eres arrogante, tú tienes que entender que hay alguien en tu entorno que te hace ser arrogante, ni que sea alguien específico, y luego tú con la multitud de nuevo, tú vuelves de nuevo y se hace manifiesto ese espíritu con todo el mundo. Entonces yo no estaba dispuesta a volver a pasar, porque entendemos que cada liberación que Dios hace en nuestra vida es dolorosa, y más si ya Dios te libertó una vez y vuelve tú de nuevo a lo mismo, es más doloroso volver el Señor entonces a hacer el trabajo, porque Dios no puede venir a hacerlo suavemente y ya, porque entonces tú de nuevo vas a volver. Entonces una de las cosas que está haciendo mucho daño en nuestra vida como cristianos es que nosotros no reconocemos que estamos llenos de espíritu inmundo que nos hacen la guerra, y que nosotros muchas veces le abrimos la puerta a que esos demonios entren a nuestra vida. Así es. Entonces ministramos muchas veces no con la presencia de Dios, ni con la unción, sino bajo el conocimiento de Dios. Entonces, bajo ese conocimiento no es lo mismo, porque entonces aquella persona, Dios puede darle la libertad a aquella persona, pero tú cuando llegas a tu casa, todos los demonios te atormentan. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay personas que ministran bajo el conocimiento, pero cuando llegan a su casa son atormentados por los demonios. Y tú te preguntas, ¿por qué estoy siendo atormentado? Porque un demonio sí puede hacerte la guerra, pero atormentarte interiormente ya eso es diferente, porque algo malo tú hiciste, algo malo tú estás haciendo, porque Satanás no puede entrar si tú no lo dejas entrar. Para Satanás poder entrar a ti, tú tienes que abrirle la puerta. Claro. Que es algo que nosotros tenemos que entender. Ahora, tú le abres la puerta, cuando él interviene, él no va a venir y que él te muestra un dulce, pero en realidad no es un dulce que él te va a dar, sino que ahí tú te vas a dar cuenta verdaderamente que lo que Él te trae es una pistola. Entonces nosotros en ese proceso, nosotros de conocer lo que es el Espíritu Santo, el desierto, conocer las áreas que Dios está trabajando en nuestra vida, es lo que realmente nosotros necesitamos para ser salvos. Porque nosotros, ¿cómo podemos ser salvos si no reconocemos realmente que operan en nosotros tantas cosas malas, que eso no nos va a dejar a nosotros
entrar al reino de los cielos. Yo como cristiana, yo conocí lo genuino de Dios como nueva creyente. Pero después que ya yo no era una nueva creyente, pero después que tú conoces al Espíritu Santo y tú empiezas, ya tú no eres una nueva creyente, ya tú eres adulta, tú no puedes comportarte como un niño. Y ya yo no era una nueva creyente y Dios me lo estaba haciendo entender, que ya yo tenía que pensar con madurez. Entonces, en ese proceso donde yo me sentí tan sola, tan vacía, sin la presencia de Dios, echando pleito yo en mi carne, sin ver a Dios, que es lo que está pasando, ahí es que viene la frustración a mi vida sobre ya Dios no está y no vale la pena. Wow, tremendo. Entonces, en esta temporada mencionaste una parte bien importante y es lo que desencadenó esa parte de arrogancia en ti. ¿Quién, si se puede saber, aunque no menciones el nombre de manera específica, qué escena hacía que eso se manifestara en ti, o qué comentario o qué situación provocaba eso? Tú sabes que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde hay en nosotros hay mucha, ¿cómo decirlo? Que no se escuche tan mal. No hay humildad dentro de nosotros mismos. Y a veces tú sabes que verdaderamente alrededor tuyo tus hermanos no son humildes. Entonces, si tú no tienes esa misma humildad, lo que opera en ellos viene a ti. Entonces, eso fue lo que pasó en mi vida. Yo dejé que entrara en mí todo lo que me estaba rodeando para hacer entender verdaderamente que sí, Dios está ahí, que Dios está conmigo. Pero el Señor me hizo entender que no es la forma. La humildad, la sensibilidad con Dios es la llave que nos va a llevar a nosotros poder verdaderamente conocer lo que es el Espíritu Santo y estar en la tierra. O sea, normalmente tú estás en la tierra, pero tú sientes que tú estás en la gloria. Y yo viví eso, pero lo que esos espíritus me hicieron lo que era alejarme de eso. Entonces, hoy en día hay personas que yo en mi espíritu confirmo y sé verdaderamente que a su entender operan bajo la unción del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de nuevos creyentes, no, yo estoy hablando de personas que ya están en una posición que verdaderamente el Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo no opera ahí, porque Dios necesita personas que no usen sus dones simplemente, sino que puedan usar la misma gloria y la misma presencia de Dios, porque esa presencia de Dios va a ser matriz que no den hijo a que den hijo. Esa misma presencia de Dios, esa gloria, aquellas personas que están ciegas, el Señor le va a abrir los ojos. Esas personas que tienen problemas en la boca, de muela y todo eso, Dios le va a poner muela. A los paralíticos Dios lo va a sanar, el que tiene cáncer lo va a sanar, esa misma gloria de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ver hoy en día lo que es esa sanidad, esa liberación, esos milagros? Porque el milagro, el don de milagro no se puede manipular. Ese es un don que nosotros no lo podemos manipular. Entonces ahí yo he podido, en esos procesos de mi altas y bajas que yo tuve con el Señor, yo he podido discernir que hay muchas cosas que nosotros como cristianos no lo podemos manipular. Por más conocimiento que nosotros tengamos, por más profundidad, hay cosas, dones que nosotros no lo podemos manipular. Y uno de esos es el don de milagro. Es difícil que una persona lo pueda manipular. Así es, tremendo. Dentro de tus experiencias, hablaste de los dones. ¿Cuándo comenzaron a manifestarse ya los dones que el Señor te había entregado? Los dones se empezaron a manifestar de una vez. Desde que yo me convertí como a los 2 meses, yo empecé a desarrollar lo que tiene que ver el don profético. El don profético de una vez, pero el don profético se puede contaminar cuando nosotros nos descuidamos. Que ahí fue que vino la situación donde yo me descuidé por poner mis ojos y mis oídos a donde yo no lo debía de poner. Ya yo no tenía la misma fe y los ataques que yo vivía a mi alrededor de lo que tiene que ver la fe. Porque nosotros creemos que nuestra batalla está fuera de
de la iglesia, la batalla verdaderamente empieza cuando nosotros entramos dentro. La verdadera guerra es dentro, que nosotros la vivimos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Pero es que ahí es que están los enfermos. Ahí es que tienen que ir todas las personas que tienen problemas y cada uno tiene un pie menos, tiene un brazo menos, tiene un ojo menos, lo que sea. Y va a buscar que le pongan su brazo, que le pongan su ojo, que le sanen la boca, que le sanen las orejas, o sea, bien, va a buscar una sanidad. Entonces eso era lo que yo empecé a entender cuando ya el Señor me abrió el conocimiento para eso, para poder madurar y no caer espiritualmente de nuevo. Sí, porque no hablaste de tus altas y de tus bajas. Y detrás de cámara estábamos hablando de cómo hay momentos donde no detenemos. Háblanos si puedes de alguna de las experiencias donde tuviste que detenerte, dijiste, no tengo que tomar una pausa por esto. Yo me detuve por mucha guerra que tenía mucha batalla, no podía predicar, si predicaba era un problema, si ministraba era un problema como quiera. Entonces yo lo que decidí fue detenerme y quedarme en mi casa sentada tranquila normalmente, seguir leyendo la Biblia, no con la misma fervor, el mismo no, deseo. Con la misma pasión, con el mismo deseo, ya no lo hacía así. ¿Por qué? Porque decía, ¿y para qué? ¿Para qué lo voy a hacer si es difícil dar la palabra, si es difícil? Porque pasa algo, mira, yo no vine al Señor de que para que Dios me use. Yo ni sabía que Dios usaba a uno. Yo sabía que el Espíritu Santo vivía en uno y todo eso, pero yo no sabía que cuando tú buscabas de Dios, Dios podía desarrollar en ti lo que es los dones del Espíritu y Él poner presencia en ti para hacer milagros y maravillas. Yo no sabía eso. Para mí yo me sorprendí cuando yo vi que el Señor con la imposición de manos puede dar el Espíritu Santo. Yo me sorprendí cuando Dios puede poner niño en el vientre de una persona que no puede dar hijo. Yo me sorprendí cuando Dios puede quitar un dolor de cabeza tan fuerte que te esté atormentando. Yo me sorprendí incluso cuando la primera vez que lloré en un lugar, yo tengo mis ojos cerrados y agarro una mujer que no es cristiana y voy a un hogar y yo la agarro de la mano y digo, me pongo a orar por ella porque la hermana me dijo que ore por ella. Y cuando yo la agarro y cierro mis ojos, yo también estaba inocente que verdaderamente nosotros portamos algo de parte de Dios tan fuerte que a veces Dios no lo puede decir. Y yo la agarro y esa mujer se cae y una mesa le cayó encima porque era en una casa. Y yo me quedé así sorprendida, nerviosa, dije yo, ay Dios mío, ¿y qué fue esto? Y yo me quedé, yo no pude hacer absolutamente más nada porque estoy ignorante, yo no estaba en ese ambiente de yo ver que gente caída ni nada de eso, yo no conozco esa dimensión. Entonces al yo no conocer esa dimensión yo dije, Dios mío, pero y esa mujer se da un golpe, para mí que esa mujer se había dado un golpe en la cabeza, que se había desbaratado la cabeza. Quien dijo, esa mujer empezó a revoltearse en ese piso y digo yo, ay Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Ahí fue que yo pude entender que verdaderamente yo tenía algo de parte de Dios que no lo podía estar usando así. Entonces, cuando yo entendí que verdaderamente el Espíritu Santo estaba obrando en mi vida, sí, y que yo había buscado algo que yo no lo había pedido, ahí fue que yo dije, wow, empecé a preguntarle a Dios la necesidad que tienen los corazones, ¿qué es? ¿Para qué entonces? Empecé a estudiar la Biblia y a entender verdaderamente que Dios quiere personas genuinas verdaderamente, y que no crean ni que tienen algo grande de parte de Dios, sino que tienen al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te guíe a lo que quiera y el Señor empezó a sanar, a libertar y a hacer cosas grandes. Y ahí fue que yo entendí. Entonces, fue algo glorioso. Esa experiencia fue una experiencia que a mí me marcó. Yo decía, ay Dios, ya me daba miedo orar por la gente. Yo no quería orar por nadie, porque si se caían en el suelo, entonces era un problema. Sí. Y yo viví esa experiencia y yo digo que no es de balde lo que tú vives para Cristo. No es de balde tú pasar desierto, no es de balde pasar humillación, vergüenza, maltrato, rechazo, menosprecio, que recibimos mucho, no es de balde. ¿Por qué? Porque Dios te premia, y te premia con la gloria que Él ha puesto en ti, ese gozo, donde te ven la gente feliz y no entienden por qué tú eres feliz, te ven gozoso y no entienden por qué tú eres gozoso. Sí, llega un momento de aflicción en nuestra vida, pero no que los demonios te están atormentando.
Porque una cosa es cuando los demonios te atormentan y otra es cuando tú sabes que estás viviendo una situación, pero tú a eso tú no le das importancia porque eso no es la prioridad. La prioridad es buscar de Cristo, la prioridad es hacer su voluntad, la prioridad es vamos a caminar. Entonces ahí que... Así. Bueno, después de esa experiencia dijiste que le tomaste temor a esas manifestaciones espirituales. ¿Cuál fue el trato de Dios contigo después de eso? No, después de eso el Señor empezó a darme palabras para la gente, yo se la llevaba y todo, pero yo recibía mucho boche. A veces la gente me botaba, hubieron 2 personas que me botaron de su casa, porque entonces yo sentía que Dios me ponía palabras y yo no podía quedarme callada, porque Dios me mandó a leer la atalaya en Ezequiel, y cuando yo leí esa palabra en la atalaya, dije yo, ay mi madre, entonces yo empecé a dar toda la palabra que el Señor me decía, fuera verdad, fuera mentira, yo no sé, yo no analizaba eso, yo solo sé que yo iba y la daba, porque estaba siendo genuina, no sabía lo que hacía, y cuando tú no sabes lo que haces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros no creamos que lo sabemos todo, que no, que Dios vea verdaderamente en ti, que tú eres un niño en lo que tiene que ver para Él usarte y hacer contigo lo que Él quiere, y llevarte a depositar, mira, esto, aquello, allí, tú eres un niño demandado para Dios, eso es lo que Dios quiere que nosotros... Exactamente. Después que entraste en ese conocimiento de que eres simplemente un niño, un siervo, porque somos siervos, estamos al servicio del Señor, que entraste en esa plenitud, ¿cómo comenzó a madurar lo que Dios te había entregado? Bueno, empezó a madurar con la experiencia, saliendo a la calle para predicar, evangelizar, y dentro de la misma evangelización ver batalla, guerra en la noche, demonios que me visitaban, que me amenazaban, me decían, te voy a mandar espíritu de miseria, te voy a mandar espíritu de escasez, no te apures que yo sé por dónde te voy a dar. Así mismo me decían, literal se me aparecían, tú te crees que tú eres la niña bonita de Dios, me decían los demonios, muchísimas cosas. Entonces yo me sentía ya como acorralada, tanta amenaza, tanta cosa. Entonces hubo una persona que la usó el mismo demonio, que me dijo una palabra, una mujer. Pero si tú esa persona fue a mi casa, una mujer, si tú verdaderamente tú eres hija de Dios, y Dios está contigo, ¿y por qué tú vives en esta condición? Porque tú no debes de vivir en una condición en la cual tú te encuentras. Y eso me marcó. Como cristiana me marcó, digo yo, wow. Yo empecé a darle mente a todos los procesos que yo estaba viviendo y dejé de vivir en mi gloria. Porque cuando tú vives la gloria verdadera es cuando tú no le das mente a lo que te hace falta en la tierra, sino cuando tú te empiezas a enfocar lo que tiene que ver las cosas espirituales, donde tú te empiezas a enfocar en que Dios quiere usarte para llevar una palabra, para sanar, libertar. Ya tú te empiezas a enfocar en todo lo de Dios, en adorar, buscar su presencia, enamorar a Cristo. Ya tú estás enfocada. Ya tú tienes un novio ahí, ese novio te va a guiar a ti a todo lo que tú tengas que hacer. Entonces, yo entendía que yo tenía a mi novio, el que yo necesitaba, que era el Espíritu Santo, a Dios en mi vida, o sea, como enamorada. Yo me sentía enamorada. Y todo eso que yo hacía para mí era un gozo, pero ese gozo no me duró mucho, ¿no? Cuando esa muchacha me dijo esa palabra, todo eso ¡pum!, cayó así. Todo lo que yo tenía de Dios cayó en el suelo. Fue como algo como que yo dije, wow. Y no tenía como que me aconsejara de decir, tú puedes, Carolyn, levántate, tú eres una sierva de Dios, Dios quiere seguir usándote, llevándote para que lleve palabra de fortaleza, ayude a otra persona. No apareció nadie que me dijera esa palabra, ni en lo espiritual ni físicamente. O sea, hay gente que Dios la usa hasta la piedra para hablar, ni una piedra yo creo que usaba el Señor para darme una palabra. Y ahí vino lo que es yo dejar de predicar y quedarme en mi casa. Ni siquiera congregarte querías ir. No, duré casi 3 meses que no me congregaba. Me quedé en mi casa. Me empecé a secar como un queque, porque cuando tú no estás haciendo lo de Dios, tú te secas. Los demonios te drenan. En la casa tú, imagínate, comiendo, durmiendo, atendiendo, trabajando, ejemplo, mirando televisión, lo que sea, esos demonios empiezan a secarte lo que era la unción de Dios. Y así, eso fue algo difícil para mi vida, Wow. espiritualmente.
Sí, cuando llega el proceso de transición donde Dios te confronta para que salga de esa condición. Dios lo hizo varias veces, porque nosotros somos cabezón muchas veces. Dios lo hizo varias veces. El Espíritu Santo, el ángel de Dios me visitaba y me decía, pelea por tu casa, Carolyn. Me decía así, pelea hoy por tu casa. Y me daba como la autoridad y la unción para que hoy orara por mi casa. Yo lo hacía, pero ya mañana no quería. Así estaba, duré un tiempo así, con un doble ánimo, que era un espíritu fuerte, ese espíritu de doble ánimo. No quería pelear por mi casa, lo que tiene que ver un ministerio, lo que yo decía, no, yo no quiero nada de lo que tú me hables de ministerio, a mí nada de eso. ¿Para qué? Para yo estar todo el tiempo en una batalla, en una guerra, en una discusión, en una contienda, y así que yo voy a vivir la vida. Yo le decía al Señor, ¿para qué entonces? Mejor yo me quedo así. Pero era más la demanda del Espíritu Santo que el no mío. Él me demandaba. Cuando yo veo a una persona enferma, Él me confronta. Me dice, pero tú dices que yo sano, Carolyn, ¿qué es lo que te pasa? Cuando el Espíritu Santo me confronta así, yo voy a mi casa y una vez empiezo a llorar. Y ahí es que empieza el Señor verdaderamente a tratar lo que es genuino en mi vida. Wow, tremendo, Carolyn. Esto ha sido un momento extraordinario y escuchar de tus experiencias, de lo que Dios ha hecho, yo sé que despierta el anhelo por conocer al Espíritu Santo también. Y después, yo quiero escuchar esta parte, antes, yo sé que el tiempo está ahí, pero antes de irnos, yo quiero escuchar esa parte, ya cuando saliste totalmente de esa condición, porque decidiste detenerte por decisión propia, a pesar de que Dios te estaba dando palabra, pero hubo un momento donde dijiste ya, hasta aquí, el doble ánimo ya no me controla, la parte de la arrogancia, todo esto, venciste eso y entraste otra vez a retomar, a recoger lo que se había perdido, lo que estaba a mitad, a seguir en el proceso de santificación, la obra que Dios había empezado en ti también, a continuar en esa labor. Háblanos de esa parte. No hace mucho que tomé la decisión de enfrentar lo que es el mundo de la tiniebla y volver de nuevo a lo que es caminar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me ha dicho, porque si nosotros no caminamos de acuerdo al diseño que estamos marcados, de nada sirve nuestra vida. Tú puedes hacer de todo, tú puedes trabajar, tú puedes tener dinero, tú puedes estudiar, tú puedes hacer de todo, pero si tú no haces verdaderamente lo que el Espíritu Santo te dice, entonces no va a correr sobre ti río de agua viva, que eso es lo que te va a ayudar verdaderamente a mantenerte vivo en esta tierra. Entonces, no hace tanto que yo tomé la decisión de lo que es de nuevo hacer el trabajo de Dios. No tengo mucho que lo decidí. No ha sido fácil, porque eso es una decisión, y cuando Satanás ve que tú decides agradar a Jesús, te va a atacar, porque Daniel tomó una decisión de no contaminarse. Daniel tomó una decisión de seguir orando, intercediendo, aún mirando Daniel que los vientos le eran contrarios a lo que, o sea, porque estaba todo contrario, aquellos hombres eran contrarios a Daniel. Aún Daniel mirando que aquellos hombres le dijeron que no orara a esa hora, Daniel como quiera siguió haciéndolo. Entonces, cuando tú tomas la decisión, van a venir muchas situaciones que te van a hacer a ti verdaderamente decir, no vale la pena, yo voy a soltar, yo no voy a seguir orando ni por mi familia, yo no voy a seguir orando por mi casa, yo no voy a seguir orando por este matrimonio, yo no voy a seguir orando por este hombre que cada vez está peor, por esta mujer, yo no voy a seguir orando por ese hijo. O sea, vienen todas esas cosas juntas en nuestra vida, porque de eso se trata un ministerio, donde tú eres columna, tú eres cabeza en algo que Dios te dio. Entonces, esa columna, si se desvanece, tú te desvaneces, o sea, todo lo que está a tu alrededor se va a ir también. Entonces, eso no ha sido fácil, no ha sido algo de que fácil para la vida mía, no. Ha sido un poco difícil el volver a levantarme, lo que tiene que ver, pero no imposible. Pero ya, algo que... Un consejo para la audiencia que nos escucha. Bueno, que no te detenga, que sin importar lo que tú puedas ver, lo que tú puedes estar viviendo, lo que tú sientas que el mundo de la tiniebla está en contra, aún los que están en tu alrededor no crean en ti, no confíen en lo que el Señor ha puesto en ti, tú tienes que creer tú en esa palabra que Dios te ha dado. Simplemente tu otro no puede creer por ti. Así que no te detenga, avanza, sigue creyendo en eso que Dios ha depositado en ti, que tú lo puedes hacer.
Eso es lo que yo les recomiendo. Amén. Tremendo, Carolyn. Queremos que tú hagas una oración a favor de la audiencia que nos está escuchando. Amén. Amén. Padre, gracias, Señor, en esta hora te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Te pido que cubras, Señor, cada persona que van a escuchar, Dios mío. Aleluya, que tú seas guardando su familia, su casa, Padre, en el nombre de Jesús. Y que tú seas depositando cada día más en ellos la sabiduría, el discernimiento y lo que es el amor tuyo en sus corazones, Padre. Que tú le enseñes a ser perseverante y resistir, Dios mío, con esos ataques que muchas veces vienen a nuestra vida, Padre. Guarda su familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga de una manera especial, Carolyn. Que Dios bendiga a la gente que está ahí siendo parte de nosotros. Le invitamos a que se suscriba. Estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Carolyn, gloria a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima.